ya no es puro. ¿Amén? Ok, entonces, ¿qué debemos de hacer? Ponerle fe a nuestro corazón, meterle fe a nuestro corazón. ¿Cómo le metemos fe a nuestro corazón? Oyendo la palabra. Así es como llega la fe a nuestro corazón. Y por supuesto, leyéndola. Pero sigamos, porque el tiempo ya me ha avanzado. Hay una parte preciosa que quiero leerle en Mateo 21, perdón, 12 y 13, de algo que el Señor hizo. Mateo 21, versos 12 y 13, dice la Biblia de la siguiente manera. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ok, entonces mire qué fue lo que hizo el Señor. Lo que hizo el Señor fue que limpió, purificó aquel lugar. Entonces, ¿qué se debe de purificar? Este templo. Nosotros debemos de purificar este templo, porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces debemos, ¿sabe qué? Debemos de dejar que el Señor Jesús venga y eche fuera de nosotros, hermano, a los que compran y venden, o a los que venden y compran. ¿Qué es eso de vender y comprar? Pues eso es fácil, ¿verdad? Cada vez que uno va el fin de semana al mall, ahí se da cuenta. Vender y comprar. Es decir, hacer transacciones. Pero déjeme decirle que no todo lo que se vende, ni todo lo que se compra, es lícito. ¿O sí? No. Porque hay quienes venden estupefacientes y eso no es lícito. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo, hermano, a que nosotros debemos de sacar de nuestro corazón, o debemos de dejar que el Señor saque de nuestras vidas, hermano, todas las cosas que sean para nosotros como una transacción donde yo, porque el que vendía, ¿para qué vendía? Para ganar. Para ganar, ¿verdad? Para sacar ganancia. Y el que compraba, hermano, ¿para qué compraba? Para adquirir. ¿Ah? Para adquirir. Sí, para adquirir. Pero el asunto estaba en que ellos iban a comprar, ¿sabe para qué? Para satisfacer solamente o para aplacar su alma. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, hicieron, y eso es lo que dice el Señor, una cueva de ladrones. Porque el Señor había estipulado que según era su condición económica, así era el sacrificio que tenía que hacerse. Así es. Y que era una preparación cuando uno iba a hacer un sacrificio. Es decir, hermano, por ejemplo, si usted criaba ganado, ovejas, entonces, ¿qué tenía que ofrecerle al Señor? Una oveja. Sí, porque entonces usted era dueño de las ovejas, usted cuidaba las ovejas y usted daba lo mejor de las ovejas. Así es. Lo que le había costado, su trabajo, su tiempo, su todo. Es decir, le estaba ofreciendo lo mejor al Señor. Así es. Pero en la casa de oración, y mire, hermano, ¿no se enoja conmigo? No. Seguro que no se enoja. No. Si no, el domingo de Santa Cena otra vez. A veces nosotros no dedicamos lo mejor al Señor, sino que vamos y compramos. ¿Sabe por qué? Porque decimos: hermano, si viene mañana a las 5 de la mañana, ¿puede orar por mí? Y usted: no, hermano, yo a esa hora estoy pero en el quinto sueño. ¿Sabe qué está haciendo?
comprando. Porque no hay ningún tipo de sacrificio en su vida. Así es. Que pueda ofrecerle al Señor. Y por eso el Señor Jesús, mire, por eso le dije, ¿verdad? Me perdona antes de decírselo, porque yo sé que a lo mejor le iba a doler. Porque hermano, nosotros debemos de darle al Señor lo mejor. Mire, el rey David decía, yo no le daré nada al Señor que no me cueste. Porque cuando aquel hombre fue a pedir la era de Nabot, creo que se llama, no, la era de alguien, es decir, el terreno aquel, le dijo, mira, lo que voy a hacer es que voy a sacrificar en este lugar. Y entonces aquel hombre le dijo, no, si es para el Señor y es para ti, agárralo, te lo doy. No, le dijo, no, yo quiero que le pongas un precio. Porque yo no le voy a dar nada al Señor que a mí no me cueste. Así es. Entonces, hay precios que nosotros no queremos pagar. Así es. El precio de la crianza de aquellos animales no lo quería pagar. No. Sino que ya solo llegaban, ¿cuánto cuesta la paloma esa? No, pues esta te vale, hermano, unos $5. Hasta bueno, decían que no, 5 pesos. Pero ¿sabe otra cosa? Así también llegaba gente que tenía un estrato social más alto. Y como ya no quería sacrificar nada de él, y se quería justificar, entonces compraba una paloma. Cuando usted lee las ordenanzas del Señor, ¿de qué debían de dar? El que más tenía que dar más. Entonces ya se había acostumbrado a menospreciar el sacrificio para el Señor. Es decir, se habían acomodado y decían, no, ahí en el templo de todas maneras está fulano de tal, que ese vende. Y además, como que darle al Señor, no, yo lo que voy a hacer es que voy a llegar a la hora de la fe. La alabanza no mucho me gusta. ¿Sabe qué es eso? Menospreciar. Y eso estaban haciendo en la casa de oración. Gracias a Dios eso aquí no pasa. Amén. Porque todos vienen aquí. Amén. Antes de tiempos. Amén. Amén. Entonces, hermano, nosotros necesitamos purificarnos o dejar que el Señor purifique esas cosas en nosotros. Yo sé, hermano, que venir lunes, miércoles, viernes, jueves para los hermanos de alabanza, sábados para los hermanos que están en la música, domingos otra vez. Yo sé que es un sacrificio para usted. Amén. A la oración a las 5 de la mañana el sábado. Amén. Yo sé que es un sacrificio para usted, pero le voy a decir algo. Así es como el Señor purifica y saca de nosotros y no permite que hayan quienes vendan y quienes compren. Así es. Y se vuelvan cambistas. Así es. Porque el cambista, hermano, no es otra cosa más que aquel que solamente viene para ver qué Dios le da y no que le puede dar al Señor. Es aquel que le gusta, hermano, que oren por él, que le pongan las manos, que de todo, así puro el asadón, ¿eh? Solo para él y solo para él. Pero nosotros debemos de sacar aquello, porque el Señor dice a través del apóstol Pablo, es mejor cosa dar que recibir. Pero ¿quién puede dar si no tiene nada, hermano? Nadie puede dar algo que no tiene. ¿O sí? Entonces, aquel que no se está llenando del Señor, ¿qué puede dar? Nada. Nada, absolutamente nada. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos que el Señor Jesús venga y purifique este templo. Amén. Y saque de nosotros, dice que las mesas y las sillas. Amén. ¿A qué se refieren las mesas y las sillas? A la comunión, la mesa. Es decir, nosotros no debemos de tener comunión con aquellos cambistas, con aquellos que venden, con aquellos hermanos que también tienen solamente intereses de carácter monetario dentro de la iglesia. Porque eso se da ahora.
Hay quienes dicen, no, traiga su carro, su carcacha, y el Señor le va a dar su Cadillac. Y ahí van todos a dejarla, ya ves, un montón de cosas. Yo no estoy menospreciando a que si hay un rema de Dios para hacer eso, puede suceder. Pero sí un rema de Dios, no que todo el tiempo esté pasando eso. Porque Dios no nos llamó a nosotros a estar cambiando, a cambiarnos el carro y que esa vaya a ser nuestra felicidad. Porque hay mucha gente que le daña. Y entonces empieza a tener, hermano, una mesa de comunión con aquellos que solamente están interesados en esto o en las cosas materiales. Y entonces empiezan a olvidar que el Señor no solo vino a dar vida en abundancia, sino que vino a dar vida eterna. Entonces se vuelven al otro extremo, ¿verdad? Unos solamente en las cosas de arriba, pero que viven una fantasía eterna y se desocupan de las cosas de aquí, de la tierra, y se vuelven místicos, pero de una manera desequilibrada, ¿verdad? Y otros que entonces les gusta solo la vida en abundancia y se olvidan de las cosas eternas. Entonces nosotros debemos de vivir en un equilibrio. ¿Cómo vivimos ello? Cuando el Señor Jesús saca de nosotros otras mesas que no son sus mesas. Porque la mesa del Señor es la mesa de la comunión de Él, donde nosotros recibimos ese equilibrio de Dios. Amén. Donde nosotros participamos de su cuerpo y nosotros participamos de su sangre. Amén. De su pacto, de su vida, de su muerte y de su resurrección, dice la Biblia. Amén. Y la silla, por supuesto, la silla es el acomodamiento. Entonces el Señor no quiere que nos acomodemos, el Señor quiere que, mire, estemos trabajando para las cosas de Dios. Y ahorita vamos a llegar ahí rapidito. Ok, sigamos. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Amén, dicen las hermanas. Amén, amén. Háblale a nuestros maridos. Dele duro, pastor. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Ok, entonces, ¿qué debemos de purificar? ¿Qué debemos de purificar? Ahí dice, purificado, Efesios 5:25. Para santificarla, ¿a quién? A la iglesia. Purificado, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, usted como iglesia, lo que tiene que desear es el lavamiento por la palabra. Ahora, el lavamiento por la palabra no solamente es el oír la palabra, porque a veces, hermano, oír la palabra no significa entender la palabra. Y nosotros lo que necesitamos es oírla, pero entenderla. Porque eso fue lo que pasó con Pedro. El apóstol Pedro llega al Señor y le dice, te voy a lavar los pies. Y entonces Pedro viene, usted sabe, ¿verdad? La reacción de Pedro, no, a mí no me vas a lavar los pies. Y entonces el Señor le dice, bueno, no tienes conmigo parte entonces en el reino. Pero se fue al otro extremo por no entender la palabra. Y le dijo, entonces báñame. Tampoco es feria, ¿verdad? Entonces viene el Señor y le dice, no, porque ya la palabra te ha purificado. Entonces, hermano, yo le digo una cosa, realmente nosotros debemos de suplicarle al Señor que nos dé un espíritu de entendimiento. Amén. De la palabra. Amén. Porque cuando entendemos la palabra, sabemos qué tenemos que hacer. Miren, los discípulos estaban siendo trabajados en ello.
Aquellos iban en la barca, hermano, y ahí iba el Señor. ¿Acaso no el Señor Jesús ya les había demostrado de muchas maneras que Él era poderoso? Amén. Entonces tenían hasta y la palabra que continuamente les estaba hablando, les estaba diciendo: yo soy la sal del mundo, yo soy la luz del mundo. Les dio a conocer que Él era el Hijo de Dios. Y sin embargo, cuando iban en la barca y empezó aquella tormenta, hermano, ellos empezaron a hacer lo que humanamente ellos podían hacer. Y empezaron, hermano, no sé, tal vez a subir el ancla o a bajarla, no sé qué es lo que se hace, ¿verdad? Y las velas por acá y las velas por allá, y se movían y sacaban agua y tiraban agua hasta que por fin se les alumbró el coco, ¿verdad? Y llegaron: Señor, ¿no ves que perecemos? Y el Señor solo se levantó, apaciguó todas las tormentas que estaban en ese momento, toda la tormenta que estaba, apaciguó, hermano, los vientos que estaban en ese momento. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? Hombres de poca fe. Hay una versión que dice hombres sin fe. Entonces, hermano, ¿sabe qué necesitamos? Un espíritu de entendimiento. ¿Quiere hacer un acto de fe conmigo? Amén. En esta noche, un acto profético, si usted quiere. Póngase de pie en esta noche. No hemos terminado, pero